conducción de esta sesión. Muchas gracias, señor secretario. Asumo la dirección de esta sesión por pedido expreso del presidente de la Asamblea, el presidente titular. Otorgo la palabra al asambleísta ponente, el asambleísta José Serrano. Adelante, asambleísta Serrano. Gracias, señor presidente de la sesión. Señoras y señores asambleístas, por favor, si podemos poner la presentación en la lámina 5. El Ejecutivo, mediante objeción parcial ingresada a esta asamblea el 15 de enero del presente año, presentó un total de 20 objeciones parciales que las hemos clasificado en los siguientes 5 bloques. Un bloque 1, donde hemos establecido la responsabilidad penal de las personas jurídicas relacionadas específicamente al compliance, que son las objeciones 1, 2 y 3. El bloque 2, relacionado a los tipos penales, que son las objeciones 4, 5, 6 y 7. El bloque 3, relacionado a los informantes, con las objeciones 8, 9 y 10. El bloque 4, relacionado a los informes de la Contraloría General del Estado, que tienen relación con las objeciones 11, 12, 13, 16 y 18, y finalmente otras objeciones que son relacionadas a temas más de forma, como son la 16, la 14, la 15, la 17, la 19 y la 20. Sobre las objeciones relacionadas a la responsabilidad de personas jurídicas, del compliance, este artículo reforma la opción 1, al artículo 1, que reforma el artículo 45 de las circunstancias atenuantes de la infracción, incorpora una circunstancia atenuante exclusiva de las personas jurídicas, con el fin de promover la implementación del compliance, entendiendo como sistemas de integridad o normas de cumplimiento a efectos de combatir efectivamente la corrupción desde la prevención. El Ejecutivo resaltó en su objeción su preocupación, dado que el Estado ecuatoriano no posee una normativa ni política pública todavía que determine mecanismos de control y supervisión de los sistemas de integridad, de las normas, programas o políticas de cumplimiento, por lo cual señala que este podría dar paso a que las personas jurídicas implementen a su discrecionalidad estos sistemas con el único fin de eximirse de responsabilidades o de reducir las sanciones correspondientes por el eventual cometimiento de un delito. Es pertinente la aplicación de la propuesta del Ejecutivo conforme al análisis y al debate que llevó la Comisión, ya que precisa que las circunstancias atenuantes para la persona jurídica no podrán entenderse como cooperación eficaz, sino como más bien acciones concretas que dicha persona jurídica ejecute como ente separado de los individuos que pudieron haber delinquido en su contexto. Y propone que solo podrá atenuarse la responsabilidad penal de la persona jurídica en cuanto a circunstancias específicas que no permitirán el abuso del derecho. La Comisión, en su informe no vinculante, ha señalado, como lo presentaremos ya en la moción respectiva, el allanamiento a la presente objeción como tal. Con relación a la objeción 2, al artículo 2, que reforma el artículo 47 de las circunstancias agravantes de la infracción, por cuanto el uso de la palabra entramados podría prestarse a subjetividades que permitan una errónea aplicación de la norma, es pertinente sustituirla conforme lo propuesto por el Ejecutivo. Además, por cuanto el segundo agravante que se incluye podría confundirse con el vigente fraude procesal, se elimina el mismo, pero con el fin de rescatar el ánimo del legislador y de este pleno, el Ejecutivo mejora la redacción propuesta, eliminando las ambigüedades constantes en dicho artículo e incorporando en un solo agravante a las 3 circunstancias que son: haber sido sentenciada previamente por el mismo delito, valerse de otras personas jurídicas nacionales o extranjeras para el cometimiento del delito, o valerse de la normativa vigente para evadir la responsabilidad en el cometimiento de ilícitos.
han sido incorporadas no solo como mecanismos disuasivos del cometimiento del tipo de delitos, especialmente de aquellos contra la eficacia de la administración pública, sino además como incentivos que promuevan la implementación del compliance dentro de las personas jurídicas en el Ecuador. Es por esto que la Comisión ha sugerido en su informe el allanamiento. Sobre la objeción tercera, al artículo 3, que reforma el artículo 49 de responsabilidad de las personas jurídicas. El Ejecutivo, en su objeción, enmienda la incorporación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas del Estado dentro de este artículo que, si bien responde al espíritu de la norma, podría haber sido motivo para incurrir en contradicciones de carácter constitucional, ya que se estaría contraviniendo lo consagrado en el artículo 326, numeral 15 de la Constitución, relacionado a la prohibición de la paralización de servicios públicos. Si bien se carece de normativa específica que regule el compliance en el Ecuador, sin lugar a dudas, este será un primer e importante y trascendental paso para incorporar dicha figura en nuestro ordenamiento jurídico, es decir, constituir una institución jurídica que también trabajará y procesará la prevención contra la corrupción, donde las empresas, el sector privado, las personas jurídicas que acojan estos sistemas lo hagan buscando demostrar su compromiso con la transparencia en un ejercicio de autorregulación, convirtiéndose en un sistema de autorresponsabilidad de la persona jurídica en materia penal. El Ejecutivo aclara que la responsabilidad penal de la persona jurídica subsistirá aun cuando no haya sido posible identificar a la persona natural infractora. Y adicionalmente señala también que no procede cuando se produce un beneficio de un tercero ajeno a la persona jurídica e incorpora requisitos mínimos para la efectividad de los sistemas de integridad. Preocupa al Ejecutivo que tenga la potestad de establecer otros requisitos en un reglamento, por lo que se recomienda permanecer alertas y obviamente determinar específicamente un reglamento que no vaya a vulnerar el principio de legalidad y la reserva de ley. En el bloque 2, como había señalado, con relación a los tipos penales, la objeción 4 al artículo 9, que reforma el artículo 278 del peculado, tal vez el que más se debatió dentro de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, señalaba que el objeto de este tipo penal, más allá de proteger el normal ejercicio de la actividad patrimonial de la administración pública, resguarda también los recursos que se encuentran en depósito, administración o custodia de la entidad, que son tanto privados como públicos. Adicionalmente, se recalca que las penas impuestas mediante este artículo han sido organizadas gradualmente en consonancia con la lesión del bien jurídico protegido, respetando la actual dosimetría penal de este artículo para no incurrir en un aumento de penas que se traduzca como populismo jurídico. Sin embargo, es necesario rescatar la sanción del tipo entre 10 a 13 años, conforme el espíritu de la ley vigente, y de esta forma mantener dicha sanción, esta sanción base, en realidad con una redacción más estructurada. Para ambos tipos de peculado propio, alrededor de los servidores públicos, y del peculado impropio, funcionarios de entidades financieras, que estén contemplados dentro de este artículo. Los principales aportes de la reforma de peculado están relacionados a la incorporación de la tipificación de la evasión del procedimiento de contratación pública, sancionándola con una pena de 10 a 13 años. Se incluye adicionalmente como sujetos activos de la infracción también a los proveedores del Estado, como entes corruptores del sector público que también tienen responsabilidad para el cometimiento de este ilícito. Se establecen 3 circunstancias como agravantes para la imposición de esta pena máxima. En primer lugar, cuando se realice aprovechándose de una declaratoria de emergencia o estado de excepción. En segundo lugar, cuando se realice con fondos o bienes destinados a programas de salud pública, alimentación, educación, vivienda o de seguridad social, o cuando estuvieran relacionados directamente con áreas naturales protegidas,
recursos naturales, sectores estratégicos o la defensa nacional. Por otra parte, se sanciona a los administradores y miembros de los directorios de las empresas públicas cuando por su acción u omisión en su gestión ocasione la reducción o pérdida de los recursos estatales. La recomendación de la Comisión también señala el allanamiento. Sobre la objeción quinta al artículo 11, que reforma el artículo 281 relacionado a la concusión, el ánimo del legislador al incorporar esta terminología fue la de armonizar los tipos penales contra la eficiencia de la administración pública, ya que en la normativa vigente los delitos de peculado y tráfico de influencias, por ejemplo, incluyen dentro de su texto la palabra arbitrariamente, al referirse al actuar contrario a la ley. De esta manera se estarían excluyendo ciertas conductas de relevancia penal que actualmente sí son perseguibles y están tipificadas, es decir, señala que este elemento de arbitrariedad conllevaría la obligación de sujetos acusadores de probar este nuevo elemento esencial. Además, podría prestarse ambigüedades también al entenderse erróneamente que podrían existir tanto casos legítimos de conclusión, así como arbitrarios. La Comisión ha recomendado el allanamiento. Finalmente, sobre este bloque, y también con relación a otra recomendación de allanamiento, la objeción sexta al artículo 12, que reforma el artículo 285 del tráfico de influencias, determina que al incluir a cualquier otra persona natural o jurídica, sin dejar aclarado que debe formar parte del sector público o guardar algún tipo de relación directa o indirecta con el servidor o servidora pública que se pretende influenciar, podría generar confusiones que dificulten la correcta aplicación de sanciones ante este tipo de ilícitos. Como lo señalé, también la recomendación de la Comisión es el allanamiento. Sobre la objeción séptima al artículo 14, que agrega el artículo 294.1 sobre sobreprecios en la contratación pública, el Ejecutivo no ha tomado en cuenta los artículos 17, 20, 26 y 39 de la LOCT, que se refiere a los informes que el ejercicio de sus competencias puede emitir la Contraloría, en cuyas conclusiones podrá determinarse la existencia de sobreprecio. El informe de la Contraloría General del Estado, en este caso, constituirá un referente sobre el cual trabajen los peritos y expertos fiscales y, por supuesto, la propia Fiscalía, ya que si bien no es vinculante y tampoco es concluyente, será esta instancia, la Fiscalía, la que tome al final la decisión de acusar, de abstenerse, de determinar las responsabilidades alrededor de dichos sobreprecios como tal. Esto no quiere decir que este artículo está condicionado de alguna manera al ejercicio de la acción penal por parte de la Fiscalía o el impulso de oficio por parte de la misma instancia, ya que en caso de considerar que el informe de la Contraloría no aporta con indicios suficientes, podrá libremente en el ejercicio de sus atribuciones desarrollar las investigaciones que fueren necesarias a fin de determinar o no la existencia o el cometimiento de este ilícito relacionado al sobreprecio como tal. No por ello puede, señoras y señores asambleístas, restarse importancia a las competencias constitucionales y legales que tiene también la Contraloría General del Estado, ya que al ser un ente de control gubernamental, es su deber realizar este tipo de acciones. Podrían coexistir tanto un informe de Contraloría de esta manera, así como un informe elaborado por los propios peritos que determine la Fiscalía General del Estado. No son excluyentes, sino más bien son complementarios y de aporte a las decisiones que finalmente tome la Fiscalía General del Estado. Conforme a lo determinado, y como ya lo hemos debatido y se lo ha planteado en el seno de este pleno, en el debate de este proyecto de ley, el párrafo 32 de la sentencia número 5
13 IN 19 de la Corte Constitucional señala que al no ser el informe de la Contraloría un informe vinculante, no podrá ser considerado como una intromisión de un órgano ajeno de la función judicial en el ejercicio de las competencias como tal. Al contrario, este debe ser entendido como una forma más de conocer la infracción penal, que contribuya con valiosos elementos para el esclarecimiento de los hechos y responsabilidades penales en la determinación de los sobreprecios específicamente. Se resalta la importancia del plazo para la emisión del referido informe, que determina la existencia de sobreprecios manteniendo los 15 días de plazo, a diferencia del duplo del tiempo propuesto por el Ejecutivo. La Comisión ha señalado la ratificación. Ha recomendado la ratificación de este artículo. Sobre la objeción octava al artículo 16, que incorpora el artículo 422.1 sobre el deber de informar, se propone la creación del deber de informar con el fin de promover en la ciudadanía la obligación de brindar toda aquella información que llegare a su poder respecto al presunto cometimiento de delitos contra la eficiencia de la administración pública, delitos de corrupción. La creación de una figura atenuada del deber de denunciar desde nuestra perspectiva debilitaría la norma vigente, sumando a esto que descontextualizaría la figura del informante contemplada en el actual artículo 495 del Código Orgánico Penal. De mantenerse el artículo, en cambio, como fue aprobado, la información que se brinde sobre presuntos actos de corrupción no tendría valor probatorio alguno, ni podría ser considerada como un fundamento para el inicio de las acciones y menos aún para la detención de los presuntos infractores. Se considera pertinente que exista un deber de denunciar para que el ciudadano o la ciudadana se sienta llamado a poner en conocimiento de las autoridades judiciales los actos que no solo afecten a la administración pública, sino también aquellos que quebranten la integridad sexual de niñas, niños y adolescentes, tomando en cuenta las recomendaciones o disposiciones emitidas por organismos internacionales en materia de derechos humanos, en razón de garantizar el interés superior del niño y su especial protección. Vale la pena resaltar y rescatar, señor presidente, colegas asambleístas, que los informes relacionados presentados también en Comisión General a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos por parte de algunas organizaciones que trabajan con niños, niñas y adolescentes, y de denuncias presentadas sobre la utilización de niños, niñas y adolescentes, atentando contra su integridad sexual para ofrecer, entre comillas, como beneficios inmateriales a ciertos funcionarios públicos en el país, ya se encuentran incluso denunciados en la actualidad. Y obviamente la situación es dramática de esas familias, de esas niñas, de esos niños, de esos adolescentes que están lastimosamente involucrados como víctimas en estos desdenables acontecimientos. Sería importante, si usted me permite, señor presidente, colegas asambleístas, en algún momento recibir en Comisión General, en el Pleno de la Asamblea, a estas organizaciones para que nos puedan exponer la gravísima situación que están enfrentando varias niñas, niños y adolescentes en el país por esta acción execrable de algunos ciudadanos que se han aprovechado justamente a estos niveles, incluso de sus cargos públicos. Es por eso que aquí la recomendación de la Comisión también es acoger el allanamiento del Ejecutivo. Sobre la objeción novena al artículo 17, que reforma el primer párrafo del artículo 430.1 de la denuncia o información con reserva de identidad, se considera pertinente fortalecer la reserva de identidad para quienes denuncien este tipo de delitos a fin
de que la norma propuesta cumpla con los objetivos planteados y en función del respeto irrestricto al interés superior del niño. Por eso, la recomendación de la comisión también es el allanamiento. Sobre la objeción número 10 al artículo 18, que sustituye el primer párrafo del artículo 430.2 de los incentivos por denuncia o información efectiva, si bien el ánimo es mejorar y aclarar el procedimiento para la entrega de este incentivo, se incorpora una palabra que cambia todo el sentido de este artículo, como es la palabra suficiente. El Ejecutivo incurre en provocar un desincentivo, en otras palabras, para quienes brinden información o denuncia efectiva, al incorporar en el antepenúltimo párrafo la palabra suficiente, ya que es labor de la Fiscalía General del Estado, mediante la investigación, determinar si la información fue suficiente y obviamente su posterior validación. Prácticamente, al exigirse que la información sea suficiente, se está eliminando este incentivo para informar o denunciar, lo que resultaría ambiguo e incluso hasta subjetivo y podría simplemente quedar como letra muerta esta norma. Por eso es que la comisión ha recomendado la ratificación de este artículo. Sobre el bloque 4 y los informes de la Contraloría General del Estado, la objeción 11 al artículo 20, que agrega el artículo 550.1 de la medida cautelar especial ante la evasión del procedimiento de contratación pública en peculado, se incluye una medida cautelar especial ante la evasión de estos procedimientos de contratación pública en peculado, orientada a suspender de modo provisional dicho proceso de contratación pública, así como la suspensión de pagos que se encuentren en trámite, hasta que se hayan resuelto, por supuesto, los elementos sobre los que se fundaron para imponer esta medida. El Ejecutivo no tomó en cuenta, desde la perspectiva de la Comisión, que ninguna autoridad o entidad pública puede ir más allá de sus competencias o contravenir expresas disposiciones legales. Se resalta lo riesgoso que resultaría el facultar libremente a la Fiscalía General del Estado para que en cualquier momento pueda, por ejemplo, suspender determinada obra, con el pretexto de solicitar esta medida cautelar especial, lo que afectaría no solo al principio de inocencia, sino además al propio principio de legalidad. La Fiscalía General del Estado únicamente tendrá que regirse a los objetivos o finalidades de las medidas cautelares como tal, claramente establecidos en el artículo 519 del Código Integral Penal. Desde la perspectiva de la Comisión, se podría incurrir en un abuso del ius puniendi por parte de la Fiscalía General del Estado, ya que de ninguna manera puede inventarse o determinarse una finalidad adicional que no esté contemplada en la norma penal, por lo que en el informe previo de la Contraloría General del Estado ya existirían algunos indicios que permitan tomar en cuenta acciones efectivas hasta que se tomen los correctivos en cada uno de los casos de así requerirse. Se debe recordar que el otorgamiento de estas medidas cautelares, señor presidente, colegas asambleístas, no es una atribución de la o del fiscal, sino del juez constitucional, ya que es este juez constitucional al que se le solicita la medida y dependerá de él el otorgamiento de la misma. Por lo tanto, no se restringe ni tampoco se limita o se condiciona las competencias o atribuciones de la Fiscalía General del Estado, como erróneamente sostenía el Ejecutivo en su objeción, y por eso que la Comisión recomienda la ratificación del mencionado artículo. Sobre la objeción 12 al artículo 22, que agrega el artículo 581.1 del informe de la Contraloría General del Estado, las disposiciones constitucionales que señala el Ejecutivo simplemente se contravendrían. Solo hacen referencia a determinadas autoridades que gozan de fuero de corte nacional, lo que no resulta cierto, ya que lo que se pretende es incluir la presencia de la máxima autoridad de la Fiscalía en todos estos procesos, que por su naturaleza e importancia evidentemente ocasionan un perjuicio en contra del Estado ecuatoriano. Al contrario, este artículo estaría en estricta armonía con lo contemplado
en el antepenúltimo párrafo del artículo 192 del COF, que lo que determina en estos casos es el fuero de corte nacional, la investigación preprocesal y procesal penal, así como el ejercicio de la acción penal según lo dispuesto en el Código de Procedimiento Penal. Asimismo, estarán a cargo de la o del fiscal general del Estado. El Ejecutivo, desde la perspectiva de la Comisión, confunde el informe de responsabilidad penal con el informe de pertinencia y favorabilidad, cosas completamente diferentes. Por eso es que la Comisión recomienda la ratificación de este artículo. Sobre la objeción 13 a la disposición transitoria única para dar cumplimiento a la disposición reformatoria décima que agrega el artículo 18.1 relativo al informe de pertinencia, se considera innecesario dejar sentado el contar con el criterio de la Contraloría General del Estado, ya que es la entidad competente y es obligación de la misma intervenir al respecto. Además, limita el contar con el criterio de otras entidades que pueden ser pertinentes, lo que podría ser un obstáculo que dificulte la promulgación del reglamento respectivo. Por eso, la Comisión también ha señalado la recomendación de ratificación. Sobre la objeción 16 a la disposición reformatoria quinta, que agrega el artículo 22.1 del procedimiento para la obtención del informe de pertinencia y favorabilidad previo a todas las contrataciones públicas. Guardando coherencia y armonía con el artículo 22, la disposición transitoria única y disposición reformatoria décima, relativos al informe de Contraloría, por cuanto amplía en exceso los plazos de 72 horas a casi 2 meses, sin diferenciar cuando se trate de estados de emergencia o de excepción, por lo que se sugiere ratificarse en este artículo para conservar el espíritu de la norma, pero al mismo tiempo dotar de herramientas eficaces y suficientes que permitan una oportuna lucha contra la corrupción. Será el reglamento el que determine efectivamente los montos sobre los cuales se requieren estos informes de pertinencia y favorabilidad previo a toda contratación pública. Por eso es que la Comisión ha recomendado la ratificación del presente artículo. Sobre la objeción 18 a la disposición reformatoria décima, que agrega a continuación del artículo 18 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, el artículo 18.1 del informe de pertinencia previo a todos los procesos de contratación pública, siguiendo la misma línea planteada y debatida dentro de la Comisión y ya también dentro del propio Pleno, en el segundo debate de esta ley, de conformidad al artículo 22 de la disposición transitoria única y la disposición reformatoria quinta relativos al informe de la Contraloría, por cuanto amplía en exceso los plazos de 72 horas a casi 2 meses, sin diferenciar cuando se trate de estados de emergencia o de excepción. Es por esto que la Comisión ha recomendado la ratificación. En el bloque 5, sobre otras objeciones, y específicamente la objeción 14 del Ejecutivo a la disposición reformatoria segunda que reforma el artículo 10 de la LOCTE de las atribuciones del CERCOP, se considera importante que todos los servidores públicos cuenten con la certificación que se pretende eliminar, así como con los demás numerales que permiten el procedimiento y la aplicación de las sanciones correspondientes, lo que en su momento fue respaldado y felicitado incluso por el propio CERCOP. Se hace énfasis en que estos artículos fueron propuestos por el Ejecutivo y acogidos como tal, y así fueron presentados, por lo que llama la atención que sea ahora el propio Ejecutivo el que pretenda dejar de alguna manera sin efecto estos artículos, sin mayor sustento, por lo que la Comisión de Justicia también ha recomendado la ratificación. Sobre la objeción 15ª a la disposición transitoria o reformatoria, tercera, que reforma el artículo 15 de la LOCTE
relativo al subsistema nacional de contratación pública. La creación de este subsistema nacional de control se incorpora a otras entidades competentes que tendrán como deber efectuar un control coordinado, articulado, interconectado, permanente y eficaz de cualquier situación o irregularidad que se presente en la contratación pública conforme el ámbito de las competencias de cada entidad. La recomendación de la Comisión es el allanamiento a esta disposición. Sobre la objeción 17ª a la disposición reformatoria sexta que sustituye al artículo 57 de la LOGE relativo a la declaratoria de emergencia. No es pertinente dejar abierta la posibilidad desde la perspectiva de la Comisión para que el Ejecutivo, según su discrecionalidad, regule el procedimiento de contratación directa, ya que podría contravenir lo regulado mediante el mismo proyecto que estamos debatiendo en este momento, respecto a la reserva de ley, posibilitando que sea modificada cuantas veces se requiera conforme a intereses particulares, que podrían estar en contra de los intereses del Estado y de los ciudadanos y ciudadanas. Lo agregado por el Ejecutivo, por lo tanto, en el artículo 57.2, sí podría ser entendido como el vigente delito de fraude procesal, por lo tanto, no se considera pertinente acoger dicho texto propuesto. Esta Comisión de Justicia ha recomendado la ratificación de este artículo. Sobre la objeción 19ª a la disposición reformatoria 11ª, que reforma el primer párrafo del artículo 71 de la LOGE, relativo a la caducidad de las facultades de la Contraloría General del Estado, establece también la imprescriptibilidad administrativa y civil para estos delitos, y se estaría yendo más allá del mandato constitucional aprobado en las urnas, lo que podría afectar mayormente a los ciudadanos como tal, generando espacios para la persecución, por lo que la Comisión de Justicia ha recomendado el allanamiento. Sobre la objeción 20ª a la disposición final única relativo al periodo de entrada en vigencia de esta ley, el Ejecutivo plantea que este proyecto de ley incluye reformas a dos grandes leyes dentro de la estructura del Estado, como son tanto la LOS y asimismo la LOGE, además de que se contienen reformas penales generales a la parte especial y a la parte adjetiva, y adicionalmente disposiciones que deben ser implementadas por todo el sistema judicial penal del país, y se requiere un tiempo razonable para capacitarse y realizar las adecuaciones necesarias para su funcionamiento. Y plantea el Ejecutivo en vactio legis de 180 días, es decir, la norma entrará en vigor 6 meses después de su publicación en registro oficial. Si bien el tiempo propuesto por el Ejecutivo no es el ideal y podría haber sido más corto, es necesario dar el tiempo suficiente para que las instituciones implementen estas disposiciones, garantizando así un efectivo conocimiento y aplicación de la norma. Por eso, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado ha recomendado el allanamiento de la presente norma como tal. Señor presidente, colegas asambleístas, me he permitido ingresar por secretaría y presento este momento ante el Pleno la moción que solicito a usted se dé lectura por secretaría, señor presidente. Proceda, por favor, señor secretario. Hemos escuchado en estos minutos la intervención del asambleísta ponente de este informe no vinculante a la objeción parcial del presidente de la República al proyecto de ley orgánica reformatoria del Código Orgánico Integral Penal en materia anticorrupción, el asambleísta José Serrano. La moción presentada.